señoras y señores, es un gusto, un placer y un honor estar con ustedes completamente en vivo y en directo en su casa, acá directamente ahora nosotros desde TN23 y esto que es Albavisión. Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Un gusto como siempre compartir contigo. Igualmente. Y te cuento que a partir de hoy vamos a compartir también este set con Andrés Estrada porque el detalle de las noticias relevantes a nivel internacional, él nos las va a presentar, así que le damos la bienvenida. Extraordinario. Entonces, bienvenido, mi querido licenciado Andrés Estrada, a esta su nueva casa también, a la medida. Muchas gracias, licenciado Julio Talamonte, Gracias. licenciada Sandy Monroy. Un gusto estar con ustedes un placer. dos. Y bueno, a hablar sobre las noticias internacionales, porque vamos a hablar entonces todos los días sobre lo que está pasando alrededor de nuestro hogar, alrededor del mundo. Y bueno, hoy específicamente el tema de Ucrania, que las tensiones están muy altas, específicamente por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Así que, licenciado Julio, Sandy, vamos a estar hablando sobre eso al final de esta emisión. Así que, por favor, que continúen con nosotros. Bueno, y es que qué mejor, ¿verdad, Sandy? Así que es. nuestro querido Andrés Estrada, porque definitivamente, ¿quién más para conocer todo lo que tiene que ver con el mundo? Y ya vamos a hablar de Apuntes del Mundo, pero Vamos a Por hablar. supuesto, este es un adelanto de lo que se viene también el fin de semana en Apuntes del Mundo, no se lo pierda. Comenzamos entonces con nuestros temas en los titulares. Bienvenidos. El próximo lunes, escuelas e institutos de todo el país regresarán a clases presenciales tras 2 años de cambios por la pandemia. Autoridades migratorias prohibieron el ingreso al país de un ciudadano estadounidense con antecedentes criminales. Despiden a las víctimas mortales del accidente ocurrido en ruta interamericana. Analizamos el constante impacto de los percances provocados por el transporte pesado y de pasajeros. Impulsan proyecto con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas locales con buenas técnicas de gestión y desarrollo. Autoridades del Ministerio Público presentaron los avances del proceso de transformación digital de la institución. Meses y 7 días han transcurrido desde la última vez que los niños asistieron a un centro educativo a recibir clases en lo que se conocía como la normalidad. A partir de este próximo lunes 21 de febrero, 2.6 millones de niños entre preprimaria y primaria regresarán a las aulas portando sus uniformes, útiles escolares, pero ahora con mascarilla. Para nosotros de mucha alegría poder informarles a los padres de familia que estamos listos para recibir a los niños este 21 de febrero desde las 7 de la mañana en los centros educativos. Es importante mencionar que ya las organizaciones de padres de familia han ejecutado un promedio de 628 millones en los programas de apoyo. Estos programas de apoyo consisten principalmente en la primera dotación de alimentos para los niños. 25 días de alimentos será la entrega que recibirán los padres de familia este 21 de febrero. Los niños recibirán también sus útiles escolares, los maestros la valija didáctica. Las organizaciones de padres de familia también ya han comprado todos los insumos de bioseguridad, entre ellos la mascarilla, el alcohol en gel y otros productos desinfectantes que les permitirán mantener las condiciones de bioseguridad necesarias para poder atender a los niños, a las niñas y a los adolescentes en los centros educativos. Para este lunes, 11.297 centros educativos abrirán sus puertas al encontrarse en municipios en alerta amarilla y anaranjada. Sin embargo, 18.000 más deberán permanecer cerrados hasta el siguiente cambio de semáforo, por lo que la titular de la cartera de Educación hizo una invitación a quienes no han completado su esquema de vacunación a que lo realicen y poder disminuir el impacto de la COVID-19 en la educación nacional. Esa alegría y esas sonrisas que hemos visto con los niños en el interior de la República y en la ciudad, motivados por este regreso a las clases presenciales. Hacemos una cordial invitación para quienes todavía no han llegado a formalizar la inscripción de sus niños, puedan hacerlo, puedan desde ya este 21 presentarse con sus niños a la escuela para que reciban sus programas de apoyo. También aplicando todas las medidas de bioseguridad para que los municipios que están en amarillo y naranja puedan seguirlo estando, a los que están en rojo el llamado una vez más para que apliquemos las medidas de bioseguridad y cambiemos el color de la alerta sanitaria del municipio. Seguimos trabajando con alegría y entusiasmo en el Ministerio de Educación. Seguimos realizando esfuerzos para que los niños tengan las mejores condiciones.
Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Televidente Sandy, el tan esperado, el tan ansiado regreso a clases. Ya 2 años en los cuales los chicos de las escuelas y los institutos públicos no han estado prácticamente en clase presencial. Obviamente está bien, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero también está mal porque esto afecta su desarrollo social, afecta su desarrollo psicológico, afecta muchísimas habilidades que únicamente en un sistema todavía hasta cierto punto arcaico en lo educativo, sobre todo en el interior de la República, requiere hoy más que nunca lo presencial. Solo una pregunta, si empiezan ya las clases presenciales en la educación pública, ¿por qué no lo hacen también en la educación privada? O sea, debería de universalizarse. Exactamente, Julio. Mira, la verdad es que es un tema que algunos están a favor, algunos están en contra, pero sí es cierto que si hay actividades que se han ido liberando, que te diría no son tan prioritarias, ¿por qué la educación no se le da también esa prioridad? Porque también recordemos, los niños, los estudiantes, esa convivencia les hace falta. Sí. El hecho de regresar entonces a ese método y empezar de forma híbrida, creo que es una buena prueba que se puede establecer y también hacer las evaluaciones, ¿no? Ajá. Bueno, poner a prueba los centros educativos, cuántos casos pueden estar registrando, qué medidas de bioseguridad están implementando y de esa manera tomar decisiones. ¿Se continúa o no en ese centro educativo? Porque también castigar a todo el sector por solamente unos cuantos centros que a lo mejor no cumplan, yo creo que también no es justo. Entonces, aquí tendrán que aumentarse los monitoreos también, ¿no? Definitivamente que sí. Hace 2 semanas, como es algo de lo que me encanta hacer, empecé mi año número 29, fíjate, Sandy, televidentes, de dar clases, ¿no? La docencia en todos los niveles, en ese caso universitaria. Entonces, yo no me explico algo, yo creo que ya tenemos que replantearnos con seriedad ciertas cuestiones. Si los chicos y los niños van a regresar a los institutos públicos y privados, y eso que ahí dependemos de la responsabilidad de los papás, de la responsabilidad de los maestros, de un montón de cuestiones, yo no veo cuál sería el valladar también para que los que ya son grandes, ya tienen mayor capacidad de razonamiento en cuanto a cuidarse o no cuidarse, y en todo caso lo que hay que hacer es eso, me refiero estudiantes universitarios puedan también volver. ¿Sabes qué es lo que me alegra del retorno a clases? Que así ya le vamos a hacer un bien a los estudiantes guatemaltecos, porque se les ha estado literalmente engañando, promoviéndolos, aunque no tengan las capacidades y las pertinencias en lo educativo, porque al final de cuentas se ha sido muy flexible por la pandemia, hasta con el tema de las promociones de los mismos. Exactamente, Julio. El tema universitario es un tema también que te diría, con los niños pequeños lo que pasa a veces es que todavía están entonces en el proceso de comprender la situación, así es, de que no asimilan lo que está pasando de igual manera que una persona es ya grande, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo creo que las universidades ya deben plantear eso. No, de hecho, en algunas están empezando por grupos ciertas clases y ciertos días también, que están en la modalidad híbrida. Pero, ¿qué pasa con las demás? Yo creo que las universidades ya deben dejar el acomodamiento de decir y venir, bueno, qué bonito así, menos personal de mantenimiento, menos gastos de luz, menos gastos... No, ya, la clase tiene que regresar al aula porque esto es imperativo. Así que, muy bien, en este caso por el Ministerio de Educación que ha sabido entender esto. Ahora yo espero también que las autoridades del ministerio sepan acelerar el proceso para que aquellos colegios también privados que se les ha pedido toda una serie de requisitos, simple y sencillamente esto se pueda facilitar y sea universal en los niveles primario, básico y diversificado, público y privado, que ya regresen a las clases presenciales. Exactamente. Vamos con unos datos, Julio. Claro que sí. Vamos entonces, por favor, a ver en pantalla lo que se ha preparado precisamente para usted. En la educación pública, Sandy, después de una ausencia generada por la pandemia en el año 2020, en el año 2021, se va a regresar al sistema de clases presenciales. En la realidad nacional es importante que los alumnos puedan retornar lo más pronto posible a estas clases presenciales para aprovechar de mayor forma el ciclo educativo. A través de la virtualidad durante los 2 años anteriores, ¿se pudo, digamos que, proteger a los menores del contagio? Sí, indudablemente, pero en detrimento de la calidad educativa que los alumnos recibieron. Asimismo, se dio un alto nivel de deserción escolar, pues no todas las familias en el país tuvieron los recursos necesarios suficientes para poder efectuar las clases dentro de lo que fue este sistema virtual. Y fíjate, Sandy, cómo es esto de dramático, ¿no? Porque eso significa que muchos niños simplemente
simple y sencillamente por el aparecimiento y surgimiento en el mundo y en Guatemala de la pandemia del COVID-19, se condenaron literalmente a que ya no pudiesen estudiar. Porque te imaginas tú aquellos lugares donde hay 4, 5, 6 hijos y hay un celular tal vez, no digamos una computadora, pero no hay para pagar el internet. Y si hay ese celular y tiene internet, ¿quién de los 6 lo va a utilizar? No se puede de esa manera. No, definitivamente no, hay precariedad, Julio, pero también no olvidemos a los centros educativos que, por ejemplo, en el sector público, que es cuando más se da, ¿no? Que las condiciones también no permiten mantener esa buena higiene porque no tienen acceso a agua, probablemente los recursos son escasos. Sí. Aquí también sería oportuno verificar qué acompañamiento y qué apoyo le dará el Ministerio de Educación a los centros educativos públicos. Así es. Para dotarlos pues de insumos básicos que mantengan, por ejemplo, el jabón, que vean la situación del agua potable, mira que de verdad cuiden esos detalles, porque como le dices a un niño, lávese las manos y no hay agua ni hay jabón. En ese tema que estás analizando y planteando para que lo analicemos todos juntos, ustedes también ahí en casa, yo tengo una idea. Y aquí hay que plantearlo, y el llamado se lo quiero hacer a usted, ¿no? Como padre de familia, se lo quiero hacer a usted, también como empresario que seguramente nos están viendo. Las empresas tienen un acápite que muy pocas realmente lo saben hacer de buena manera, que es la responsabilidad social empresarial. Y bueno, las empresas todas, cualquiera, y sobre todo aquellas que se dedican al tema de la higiene, podrían hacer donaciones. Ahora sí ya tienen dónde hacer esas donaciones de mascarillas, de alcohol, de gel y de esos insumos que permitan que las escuelas públicas, los institutos públicos y bueno, y si quieren hacerlo a otros lados con colegios e instituciones privadas también, aquí está el momento de hacerlo. Porque fíjate, si la educación pública se está animando ya a partir del próximo lunes a regresar a esas clases presenciales, entonces yo creo que esto finalmente es un buen síntoma de que la educación quizá va a retornar a su nivel, que tampoco sea que es el nivel óptimo, pero por lo menos va a mejorar de lo que hubo los últimos 2 años. Exactamente, Julio. La verdad es de que hay muchos retos los que tiene este nuevo inicio del ciclo escolar, el tema híbrido, tiene también varios temas que enfrentar. En un concepto y un contexto de pandemia, creo que va a ser un poco complicado. Los maestros también van a tener un gran trabajo que hacer porque al final ellos son los que están a cargo de las aulas, ¿no? Ellos son los encargados de los grupos, verificar entonces que se cumplan con esas medidas y aparte de ello sería oportuno que todos los centros educativos tuvieran esos protocolos también de bioseguridad, tiene que ser así, que los maestros los conozcan, que los padres de familia lo sepan y que por supuesto los alumnos también sepan qué hacer ante distintos escenarios. Sí, yo quiero hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad y a la reflexión a los padres de familia. ¿Por qué? Por lo siguiente, es que algunos podrán decir todavía, ¿no? Y tienen cierta justificación, es que ahora que van a regresar nuestros hijos a las clases presenciales, seguramente se van a infectar del COVID-19. Señoras y señores, se pueden haber infectado también o podrían hacerlo manteniéndose en casa, aislados, pero usted sale a trabajar, usted sale a la calle a buscar trabajo, a realizar alguna actividad o lo saca el fin de semana, lo saca a pasear, los lleva a cualquier lugar, allí también se pueden infectar. Llegó el tiempo ya de que las clases vuelvan a esta manera, sobre todo en beneficio, sí, de las áreas más pobres, más marginales y más rurales, donde esa virtualidad al final de cuentas no funcionó porque no llegó. Exactamente, Julio. Vamos a ir con otros detalles informativos, ¿te parece? Para ir también profundizando sobre este tema. Con mucho gusto. Y helos allí en pantalla los datos de los lugares que más se vieron afectados. Entonces, Sandy, tenemos al interior de la República en general, donde muchos niños simplemente no tuvieron durante estos 2 años la posibilidad de ir a estudiar. El regreso a clases significa un reto para el sistema educativo público, pues debe generar condiciones que permitan ese cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Ahora, sin embargo, a pesar de estas posibilidades de contagio que existan, también va a ser positivo para el desarrollo psicológico, personal, intelectual, integral de los niños y adolescentes. Rasgos característicos de la personalidad de cada persona se adquieren única y exclusivamente al poder compartir con sus similares y esto se logra solamente en clase. Así que con mucho entusiasmo, como lo tiene el Ministerio de Educación, Sandy, que regresen a clases. ¿Qué piensas tú ya para ir concluyendo el tema? Como conclusiones, Julio, otra de las situaciones que ojalá que el Ministerio de Educación de verdad pueda darle seguimiento es
reconquistar a esos niños, pero sobre todo a los padres que ya no continuaron el ciclo escolar y que probablemente este año pues no lo van a hacer, para que puedan regresar a las aulas, para que puedan regresar al sistema educativo y que de esta manera tengan esa oportunidad de la educación, Julio, que va a ser muy importante también para el establecimiento de un futuro. Eso es muy correcto. Para finalizar, entonces regresarán las clases presenciales en el sistema público. Quiero hacer el llamado también a las autoridades del Ministerio de Educación para que faciliten el retorno a clases presenciales también del sistema privado. Y nuevamente repito el llamado a las universidades para replantear esto. Esto del tema online funcionó muy bien de alguna manera para la pandemia, pero hoy ya es necesario volver a las aulas de clases. Si usted se pregunta qué es lo que continúa, pues lo que continúa es lo que usted ya sabe. Más noticias aquí en A la Medida. Así es, Julio, porque con el apoyo del gobierno de Japón se busca que las empresas guatemaltecas puedan mejorar por medio de planteamientos de buenas prácticas de gestión y también de desarrollo. A través de la Dirección de Servicios Empresariales de la Cartera de Economía, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, se puso en marcha el proyecto de desarrollo de capacidades de facilitadores para el mejoramiento de la productividad y la calidad de la MIPYME Fase 2. Con ello, a través de 15 facilitadores que están siendo preparados, se brindará esa experiencia aprendida a través del método de las 5S, que es una técnica de gestión japonesa. Básicamente es el tema de competitividad, ¿verdad? El que no mejore, el que no reciba un apoyo, una asistencia técnica así tan personalizada para mejorar procesos y productividad, va saliendo del mercado. Entonces yo creo que el principal reto es de la empresa, lo han recibido muy bien, creo que han entendido que esto mejora los pequeños detalles de que unen el gran engranaje de una empresa, mejora su competitividad. Hemos seleccionado 15 posibles docentes guatemaltecos, primeramente tanto en aula y también a través de visita a las empresas también que tienen interés de aprender o adquirir este conocimiento. Por el momento se atenderán proyectos de apoyo en Chiquimula, Quetzaltenango y Guatemala. Sin embargo, se espera extenderse a otros departamentos. Una de las cosas realmente más bonitas que a veces se puede dar en la vida es llegar a un nuevo país para conocer su cultura, sus lugares, lo lindo, ¿no? Pero por supuesto hay que entrar por una frontera. Exactamente. Si tienes complicaciones legales va a ser muy difícil, Julio, también. Entonces, porque son controles migratorios los que se tienen, que hasta nuestro país los ha establecido. Así es. Si hoy un ciudadano estadounidense no pudo ingresar, ya vamos a explicar y analizar el porqué. Así es. Lo invitamos a seguir con nosotros. Regresamos enseguida. Por favor, usted que está allí, no cambie, porque nosotros somos A la Medida. A las 9 de la mañana partió el avión con el ciudadano estadounidense que fue inadmitido en Guatemala debido a que tenía un historial criminal por delitos sexuales. Esto se estableció gracias a controles biométricos en el ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora. Registros migratorios señalan que en 2021 se impidió el ingreso de 23 estadounidenses por diverso tipo de irregularidades. Mientras tanto, en ese año fueron en total 2.617 los ciudadanos inadmitidos. De esa cifra, 730 son mujeres. Por aparte, por nacionalidad, los 5 primeros lugares corresponden a ciudadanos de Colombia, Ecuador, República Dominicana, Rumania y Perú. Mientras tanto, el mes con mayor cantidad de inadmitidos en 2021 fue septiembre, con 662. Bueno, esta es una situación que cuando uno lo ve, lo investiga, dice, ¿y cómo es que pasan estas cosas? No, Sandy, televidentes, porque, a ver, uno piensa que la tecnología en Guatemala todavía es muy incipiente, pero hemos avanzado también bastante. Hay diversos tipos de controles. Por ejemplo, nosotros utilizamos el control biométrico. ¿A qué se refiere eso? Generalmente las huellas decadactilares, también se puede utilizar en el biométrico como control el tema de la huella del iris. Pero con el solo hecho ya en realidades más avanzadas, y aquí en Guatemala también funciona así, cuando tú pasas el pasaporte, ¿no?, por el lector del mismo, automáticamente se conectan a los países que somos parte de Interpol a esa base de datos. El tiempo de respuesta
respuesta entre pasar el documento, el pasaporte, y si hay o no una alerta roja que va a salir en las pantallas de los empleados migratorios, es de menos de 5 segundos. Entonces, de esa manera es que se puede saber esta situación. Este ciudadano estadounidense, hombre, perseguido por una situación grave, ¿no? Acoso a menores de edad. Yo tengo una pregunta. Si aquí lo detectamos en Guatemala, ¿cómo hizo para salir de Estados Unidos? Es que ese es el punto, Julio, la verdad. Mira, realmente con dinero yo creo que puedes mover cielo, mar y tierra, pero yo de verdad que felicito el trabajo que se hizo en cuanto a la detección de esta persona, porque imagínate tú, que llegue, no se tenga el control, porque si pasó a Estados Unidos y pasa a Guatemala sin que se percaten, también el riesgo que representa para el país, ¿no? Muchas cosas. Pudo haber venido a conocer el país, a hacer turismo normal o a hacer turismo sexual con nuestros menores. Y esto es una realidad, lamentablemente, que pasa mucho. Hace varios años atrás también la SBET hacía el esfuerzo de tener un programa mediante el cual se capacitó a operadores turísticos, agencias de viajes, a restauranteros, hoteleros, sobre cómo ir identificando a estas personas que vienen como depredadores sexuales de menores. Pero esto debe de continuar, es decir, qué bueno que se hizo hace 5 o 6 años atrás, debe de continuar haciéndose ahora. Pero hoy, como tú bien dijiste, la felicitación es para las autoridades migratorias. El sistema funcionó y así debe de ser. Aparte, los aeropuertos tienen gente especializada en perfilar a las personas, en ver cosas que no están bien, pero el futuro de esta persona es simple y sencillamente no una deportación. La gente a veces utiliza términos porque no es una situación de deportación, solamente es no admitirlo. Se va en el avión de regreso a Estados Unidos en el próximo más inmediato que sea posible, bajo la custodia de las autoridades de seguridad y migratorias guatemaltecas, pero con la alerta de Estados Unidos. Cuando llegue y aterrice allá, va a ser aprehendido para que enfrente la justicia en su país. Exactamente, Julio. Es un proceso que al final se hace de forma coordinada porque existió también un cruce de información, ¿no? Con Estados Unidos, Guatemala, para tomar la determinación también de qué hacerlo. Sorprende porque estos casos no es que se den frecuentes, de verdad. Eso es cierto. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que no se admitió a alguien por problemas legales que pueda tener. Y también, qué bueno que los controles han mejorado también para poder detectar este tipo de situaciones. Ahora hay una situación que puede hacer permeable el sistema, porque todo sistema tiene alguna debilidad y un fallo. Y esa debilidad y ese fallo, disculpen, pero lo vimos en Estados Unidos. Lo vimos en Estados Unidos porque este sujeto nunca debió haber salido de ese país, porque al pasar a chequear sus documentos migratorios a donde haya sido el aeropuerto que salió de Estados Unidos, se tuvo que haber percatado el empleado migratorio que ahí había una alerta roja. ¿Cómo lo burló? ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, pero sí nos deja un indicativo. Si allá se puede burlar el sistema, en países con menos controles como el nuestro, también puede llegar a pasar. Y sorprende, Julio, porque Estados Unidos tiene muchos controles. De hecho, quienes han viajado, pues se han dado cuenta también de la cantidad de filtros que se pasan también para poder ingresar y salir del país. Pero tienen una cuestión que ahora implementaron con el tema de la pandemia, no todo, menos gente, entonces pasas tú solo con tu pasaporte en la máquina y entonces es la máquina, ya no hay una persona, sobre todo para los ciudadanos estadounidenses. Pudo haber pasado ahí el fallo, que no se dieron cuenta y no lo detectaron a tiempo, se burló el sistema, o simple y sencillamente que haya salido a través de varias conexiones internas donde logró burlar ese sistema hasta hacer la conexión internacional. Como sea, no hay excusa, pero lo que sí es muy buen indicador de lo que pasa aquí en Guatemala. Ojalá que esto se siga dando así, porque como también tú dijiste algo que es muy cierto, son pocos los casos que nos llegan de esa manera, o al menos que nosotros lo sepamos, pero hoy vimos que el sistema funcionó. Exactamente, Julio. Vamos a ir compartiendo unos datos, ¿te parece? Para poder ir profundizando sobre esta situación que llamó mucho la atención hoy. Sí, Sandy. Guatemala, junto a la mayoría de los países del mundo, comparten información a través de instancias internacionales, como lo es Interpol. A través de estos sistemas y bases de datos de Interpol se puede saber en tiempo real si una persona posee alguna alerta o un récord delictivo pendiente. Este sistema informático mundial, aproximadamente 193 países en el mundo lo están utilizando, Sandy, tiene una capacidad de respuesta de medio segundo al ingresar los datos del pasaporte o simplemente los datos biométricos de la persona. Entonces ahora Estados Unidos pues ya será el encargado, cuando se le entregue oficialmente a esta persona, de presentarlo ante las autoridades competentes del estado o la ciudad que sea que lo estén requiriendo.
Exactamente, ese es el proceso que se inicia. Igualmente, si ocurriera con un guatemalteco, pues una cuestión similar la que también se lleva a cabo, Julio, para que comprendamos entonces cuál es el proceso legal que se da a conocer. Hoy se evitó que una persona, no sabemos cuál sería el fin de su viaje, cuál sería el motivo por el cual decidió pues venir a Guatemala, pero se evitó también y el riesgo que podría representar por los temas que se le acusaban, Julio, que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Dentro de las situaciones más comunes en aeropuertos estadounidenses y europeos actualmente, por los cuales no se admite a las personas, fuera de hechos delictivos como este, ¿no? Que abuso o acoso a menores, está también la alta falsificación de pasaportes de todas nacionalidades con unas características que ya son realmente pues casi perfectas. Habrá que ver si no es esto lo que pasó en este tema. No lo creo, porque si el sistema lo detectó aquí en Guatemala, quiere decir que está utilizando datos y pasaporte también real. ¿Qué pasa? Tú lo decías, cuando un guatemalteco, por ejemplo, va a Estados Unidos, Europa, África, donde sea, cualquier país del mundo, y tiene también un récord delictivo, no es aprendido allá en ese país para ser juzgado ahí no se cometió el hecho delictivo. No. Simplemente no se le deja ingresar, se le manda bajo custodia en ese momento de autoridades de ese país en el vuelo más próximo, y aquí ya lo están esperando. Es simple y sencillamente el mismo procedimiento. Hay una cuestión de reciprocidad en el derecho internacional público. A veces se tiende a confundir, y yo quisiera que aclaráramos este punto porque existe la extradición. Correcto. Pero en este caso es diferente el procedimiento, ¿no? Sí. ¿O qué diferencias hay? Vamos aclarando este punto porque también se manejaba un tema de extradición cuando es otro proceso legal. Tienes toda la razón. Esto, señoras y señores, lo que pasó hoy en el Aeropuerto Internacional La Aurora se llama simple y sencillamente un proceso de no admisión de un ciudadano extranjero por el hecho de que no cometió nada acá en Guatemala, pero en la base de datos de Interpol resulta que sí tiene esa situación en Estados Unidos. Ahora, la extradición, ya para ir cadenciando un poquito de esta situación, es cuando un ciudadano nacional o extranjero comete delitos y son investigados, y estos delitos además hay dos países en los cuales tiene que haber primero un tratado, un convenio de extradición, y uno de estos dos países, que pudiera ser Estados Unidos y Guatemala, dice Estados Unidos: necesito que me des este ciudadano guatemalteco, estadounidense o la nacionalidad que sea, por una cuestión, cometió delitos federales en territorio estadounidense, haciendo caso del convenio del jus gentium, que en este caso es el derecho de gentes, el derecho internacional público. Guatemala lo aprende, lo captura, se hace el proceso legal aquí, 3-4 meses, y se le entrega a las autoridades del país que sea, en este caso Estados Unidos, pero es un proceso distinto. Hoy simple y sencillamente fue una no admisión. Señor, usted no entra a Guatemala. ¿Por qué? Porque tiene cuentas pendientes con la justicia estadounidense. Ya para ir cerrando este tema, vemos entonces como punto destacado el control que se tuvo en el aeropuerto para poder determinar esta situación e identificar también a este hombre de origen estadounidense. Así que exhortamos a mantener también este tipo de medidas para pues prevenir también situaciones, porque la verdad no nos consta los motivos que lo trajeron a Guatemala, pero también es parte de la prevención y es un punto que siempre lo destacamos aquí: no reacción sino prevención. Esto fue lo que pasó hoy, así que vamos ahora con otras noticias que también marcaron la jornada. ¿Y por qué no seguimos hablando de este tema de la tecnología, la digitalización? ¿Por qué? Nos vamos ahora al Ministerio Público, que el día de hoy presentó los avances en el proceso de su sistema de transformación digital. Vea, por favor, la información aquí en A la Medida. La fiscal general María Consuelo Porras presentó el informe de avance respecto al proyecto de transformación digital del Ministerio Público, que busca la modernización en los servicios de atención a la víctima y los procesos en el sistema fiscal del ente investigador. Y para el año 2021 logramos nuestra máxima eficiencia. En unos días el flujograma de justicia criminal nos dará a conocer. Y ustedes, señores fiscales de sección y distrito, y todos sus equipos se sentirán orgullosos de haber logrado, con su esfuerzo, con su profesionalismo, con su dedicación, el haber ubicado a su institución en el primer lugar de eficiencia a nivel nacional. Agradezco el compromiso y profesionalismo de todos los equipos de trabajo, tanto del área fiscal, técnica y administrativa, que han participado en los distintos procesos,
así como el apoyo técnico y financiero que nos brindaron diferentes organismos internacionales para llevar a cabo esta transformación institucional. 240 municipios del país. Y bueno, cuando regresemos vamos a analizar un tema, Julio, que de verdad da coraje. Los accidentes de tránsito se siguen registrando y lamentablemente seguimos también lamentando las pérdidas de vidas humanas. Así es, las víctimas precisamente del transporte público y del transporte pesado. Eso analizaremos. Por favor, permanezca donde esté. Recuerde que nosotros somos, vamos mi querido Lázaro, a la medida. Ahí lo tiene usted, qué tema más terrible, más tremendo. Los muertos que pesan por aquella irresponsabilidad de los pilotos del transporte público y del transporte pesado. Sandy, pero aquí hay una situación, ¿no? Hoy estamos tratando esto porque hace unas noches atrás otro accidente en la carretera interamericana. Hoy el sepelio de una víctima más de ese accidente, futura abogada, maestra que ya no va a empezar a dar clases definitivamente este próximo lunes, su señor padre también. Y la pregunta es a este punto, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo vamos a implementar las medidas lógicas, pero más que lógicas, medidas legales, ineludibles, que son los reductores de velocidad, señoras y señores, y también, por supuesto, el seguro contra terceros? Es que ya no hay que darle prórroga, Julio. Es un tema que de verdad, mientras más tiempo pasa, más víctimas mortales, más heridos, más daños también pues económicos se van a ir registrando. Y el punto es que aquí, de verdad, se ha tardado mucho el país, el Estado, para controlar el transporte público, el transporte pesado. Porque de verdad es una ruleta rusa lo que cada persona al momento de salir de su casa está jugando, Julio. No sabes de verdad si vas a regresar, y no porque tú andes imprudente. No, como le pasó a ellos iban en la ruta y de repente pasa esta situación. Muy irresponsable, imagínate, ¿no? Cuántas familias han lamentado la muerte y siguen sufriendo la muerte de sus seres queridos, y lamentablemente son muertes que nunca han tenido ni van a tener justicia, Julio. Justicia, así es, claro que no. Como un dato curioso de la no justicia, ¿no? En este caso, precisamente, ni siquiera para ir a analizar otros. Bueno, aquí como cosa rara, porque eso también es una cosa muy particular, se dio la aprehensión, es decir, se arrestó al piloto que causó o que fue responsable de este accidente con saldo mortal. Bueno, vinculado al sistema de justicia, homicidio culposo, obviamente es lo que se le está imputando, puede tener el beneficio, no sé si ya se lo dieron o se lo van a dar, de mientras se enfrenta el juicio oral y público hasta donde tendrá que llegarse, podrá estar en arresto domiciliar. Pero fíjate por qué esta cosa no avanza, ¿no? Porque, ¿y dónde está vinculado ya un proceso penal el dueño del transporte? Exacto, que tiene gran responsabilidad. El representante legal de la empresa. Ellos están tranquilos, no pasa nada, se perdió una unidad, mientras no nos toquen en lo penal, pues que sigan los accidentes. Aquí es donde tiene que cambiar la cosa. Por supuesto, porque hay una responsabilidad compartida, Julio. Sí. Se habla de que probablemente le fallaron los frenos. No, por favor. Yo me pregunto, de verdad, ¿qué? ¿Cómo el Ministerio Público va a demostrar que sí fallaron los frenos y que fue una situación, un accidente, pues, lo que ocurrió? Realmente, prueba científica se puede presentar. Hay una debilidad también en los casos. Así es. Tú lo has mencionado en muchísimas ocasiones cada vez que hablamos de este tema. Te voy a volver la palabra porque nos has dicho que uno de los laboratorios que más le hace, y vaya que si no hace falta uno, tal vez uno por cada región de este país, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, es precisamente el laboratorio de accidentología. Por supuesto, para la determinar... prueba científica, Julio. Y que de verdad, el INASIF es, dentro del sistema de justicia, una de las instituciones también que tiene un gran papel, que juega un gran papel. Pero yo no sé si se sabe entonces que cada vez que se necesita una prueba científica para poder argumentar y presentar un caso, se necesita del INASIF. ¿Por qué no se fortalece en temas como estos? ¿Cuántos accidentes de tránsito pasa?
pero también creo que como no se han visto muchos casos que se ventilan en los tribunales de personas que son procesadas por esos accidentes de tránsito, no lo ven como una importancia. Esto es como cuando surgió la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, una institución muy poderosa, el organismo judicial, un poder estatal, claro, ¿no? Con todos los recursos del mundo para esto. Otra en incipiente formación, el Ministerio Público, pero que rápidamente consiguió varios recursos. Sí. El Ministerio de Gobernación, por supuesto, sólido, ¿no? Con el tema de los recursos. El Instituto de la Defensa Pública Penal, que se desvinculó de lo que era antes el organismo judicial, débil, y por muchos años se mantuvo así, ahora va mejorando bastante, va ampliando esa cobertura, pero todavía falta más apoyo. Y el ENASIF, ni lo digamos. Es las decir, cenicientas del sector justicia. Son las cenicientas del sector justicia que se juntan con la cenicienta del sector justicia y seguridad, que es el sistema penitenciario. Y entonces, ¿qué tenemos? La impunidad, ¿no? Porque es que así no se puede. No, definitivamente no, Julio. Y por eso también vemos que la mora judicial aumenta. Claro. Los casos pasan años y de verdad hay personas que incluso han perdido la vida esperando justicia por sus seres queridos. Terrible. Entonces, no puede seguir pasando esto, Julio, porque mira, un futuro prometedor que tenía esta maestra que iba abogada. A ser exactamente cuánto tiempo, cuánto sacrificio, cuántos sueños, planes, ilusiones tenía ella. Su padre también, imagínate, también. Vaya pérdida para la familia, ¿no? Y la mamá se queda ahí. Ahora les pregunto, ¿será acaso que va a existir algún tipo de ayuda para esta señora? Porque mira, se murió su esposo. Así es, el pater familias. Exacto, se murió su hija. ¿Quién va a apoyar a esta mujer? Hombre, y esta señora, ¿cómo estará en lo mental también? Difícil, ¿no? Pobre, Julio, difícil la situación. Wow. Ahorita están en el tema de la asimilación y el momento sentimental muy complicado, pero después viene la parte de la necesidad económica, Así Julio. Es. Y si bien un dinero no puede sustituir la presencia de una persona, pero el seguro contra terceros, el apoyo que se le pueda dar a las familias de las víctimas mortales también va a ser importante, Julio, porque hay necesidad. Hay necesidad. Y vamos a ver entonces ahora, por favor, Sandy, y a nuestra producción, los datos ahí en pantalla. Este tema de verdad es que llora sangre y da cólera. Cada día los guatemaltecos estamos expuestos a los peligros potenciales, que se vuelven reales, ¿no? De sufrir un accidente en las calles y carreteras del país. A través de los incidentes de tránsito, muchas personas resultan, cuando menos, con lesiones graves o gravísimas, y en casos como este llegan a perder la vida. Sandy, cuando se da la muerte en un hecho de tránsito, el delito que se tipifica se llama homicidio culposo. Se justifica a través de las variables clásicas de siempre: imprudencia, negligencia e impericia. Vaya, qué fácil decirlo. Si se logra capturar al piloto responsable de un hecho de tránsito, se pone a disposición de las autoridades y puede gozar, bajo circunstancias especiales, del beneficio de prisión domiciliar. Pero donde ya no vemos que llegue la justicia es que se llegue a la condena pertinente para quitar a estos salvajes del camino y sobre todo al tema de venir y decirle: señor, usted es el dueño, usted tiene la culpa de no tener buenas llantas, de no tener bien el sistema de frenos, así que usted se viene aquí y se va a la par de este otro señor irresponsable a la cárcel, porque usted también fue un irresponsable, fue un imprudente, fue un negligente. Exactamente, Julio. Medidas drásticas son las que se necesitan, ya no más prórrogas al tema de los reductores de velocidad, porque vemos que el exceso de velocidad es uno de tantos motivos por los que ocurren los accidentes de tránsito, Julio. Claro. Y aparte de eso, la responsabilidad ¿dónde se deja? Porque realmente tú desde el momento que conduces un automotor ya tienes una responsabilidad. Ya es una responsabilidad. Estaba viendo... Y hay que asumirla. Correcto. Estaba viendo ahorita unos casos comparados para este tema del derecho argentino, donde inclusive llegan a tipificar a los vehículos como un arma. Y uno dice, va contra toda lógica, ¿no? Porque un vehículo es un vehículo para transportarse. Pero fíjate que tienen razón, sí, porque en manos de imprudentes, locos, negligentes, vaya si no se convierte en un arma que quita vidas. Entonces, tenemos que empezar a poner orden en este sentido. Y el primer orden, ahí está. Si la ley es dura, la ley se cumple. Se cumple aunque hagan protestas, aunque hagan paros, aunque no les guste, porque entonces ya no van a trabajar. Pero, señoras y señores, no más prórrogas e implementación inmediata, reductores de velocidad y el seguro. Sí, porque las muertes siguen registrándose. De hecho, Julio, habían algunas personas heridas, 3 personas heridas que están internadas. Hoy, lamentablemente, murió una de ellas. Ya van 3 víctimas de este accidente en la Interamericana.
2 personas más están pues tratando de salir adelante en su estado de salud. No sabemos qué va a pasar, esperamos que se puedan recuperar y puedan pues sobrepasar esta situación difícil que les ha tocado vivir, pero mientras tanto sumamos 3 muertes más a la cantidad de personas que han perdido la vida en percances viales, donde al parecer la imprudencia se hace presente constantemente, Julio, y repito, son muertes que quedan impunes. Se pudieron haber evitado. La bajada desde San Lucas hasta el municipio de Misco, que es más allá, hasta más o menos el kilómetro 20 por allí, se ha vuelto una, 19-20, se ha vuelto una cosa tremenda, porque no es una pendiente pronunciada, pero es una pendiente de kilómetros y constante, que ha convertido a la Interamericana en ese trecho en la verdadera carretera de la muerte de nuestro país. Vamos difícil, con más datos. vamos con más datos, Julio. Veámoslos, por favor. Y es que ahí están en pantalla. Sandy, ahora bien, es necesario analizar cambios urgentes que deben hacerse en la legislación guatemalteca para tratar de prevenir. Esta es cuestión de prevención, los accidentes. Y tenemos la solución. Ahora, si no la quieren implementar, bueno, entonces que se muera la gente, pues, porque es lo que ha estado sucediendo. Significa que potencialmente deberían de vincularse también penalmente, de una manera inmediata, a los dueños, a los representantes legales de las empresas de transporte que son responsables de estos temas. En Guatemala generalmente se procesa al piloto. Los transportistas difícilmente lleguen a pisar la cárcel por las muertes que sus propias unidades causan. Tan responsable es el que maneja de manera imprudente como aquel que permite que sus unidades del transporte público y pesado circulen en las peores condiciones posibles. Para empezar, es un parque vehicular viejísimo, repotenciado, con cuestiones que hacen ellos en cuanto a una extrema velocidad. Lo veíamos la semana pasada, autopista Palín-Escuintla, una camioneta a más de 135 kilómetros por hora, la radiopatrulla que la perseguía no le podía dar alcance, imagínate tú. Esperamos de verdad que se tenga un cambio y un control real del transporte público, del transporte pesado, porque el descontrol que ha existido por años ha matado a mucha gente, lamentablemente, y ya no se puede estar registrando esta situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuera algún familiar de los propietarios de estas unidades que muriera de esta manera? Probablemente ahí lo pensarían diferente, ¿no? Pensarían de manera diferente. Dejamos este tema por acá para que usted saque sus mejores conclusiones y cuando regresemos en lo inmediato, bueno, vienen 2 cosas, ¿no? Primero, el tema económico-financiero y después nuestro nuevo, pues, no solo invitado, sino que amigo también y parte de la medida, que es Andrés Estrada. ¿Con qué temas? Con los temas internacionales, no se los puede perder. Usted, por favor, siempre siga con nosotros. Ya regresamos. Así es. Somos, Sandy, a la medida. Para la fecha de hoy, 18 de febrero de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 53 centavos. Venta 7 quetzales con 82 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Compra 8 quetzales con 10 centavos. Venta 9 quetzales con 74 centavos. Los próximos días serán clave y Julio, Sandy, hay un argumento que dice que Biden está diciendo esto de que una invasión es inminente para que Putin, si ya decidió invadir, no lo haga porque diga, voy a hacer quedar mal a los estadounidenses no haciendo nada. Claro que sí. 2 cosas importantes, creo yo, rescatables aquí de todo esto que ha presentado Andrés Estrada. No se tiene que separar usted, pero para nada, este fin de semana de lo que es TN23, Apuntes del Mundo, seguramente nos tendrá mayor información. Gracias, Andrés, bienvenido a La Medida. Gracias, extraordinario. Un gusto. Por supuesto, lo invitamos entonces a estar pendiente de la sintonía de TN23 este fin de semana. La noticia no para, así que esté muy pendiente. Y por supuesto, ¿qué pasa a nivel internacional? Seguramente el fin de semana va a ocurrir información y lo vamos a tener en Apuntes del Mundo. Mientras tanto, descanse. Nosotros nos vemos hasta el lunes. Feliz noche. Chao.